Hay una verdad que nadie te dice cuando eres joven. La mayoría de las personas que te rodean no quieren que crezcas, no lo admitirán jamás. Algunos ni siquiera lo saben conscientemente, pero en el fondo, tu evolución les aterra, porque cuando alguien cerca de ellos empieza a pensar diferente, a cuestionar lo establecido, a seguir un camino propio, esa persona se convierte en un espejo que refleja todas las decisiones que ellos pudieron haber tomado, pero no tomaron, todas las oportunidades que dejaron pasar, todo el coraje que nunca tuvieron, y los espejos que muestran verdades incómodas no se contemplan, se rompen. Existe un mecanismo invisible en casi todos los grupos humanos, un sistema de defensa que se activa automáticamente cuando alguien amenaza con salirse del guión. No es conspiración, no es maldad consciente, es algo mucho más primitivo, es supervivencia del sistema. Cuando vives dentro de un grupo, cualquier grupo, familia, trabajo, amigos, comunidad, hay reglas invisibles que todos siguen sin haberlas cuestionado jamás. Nadie las escribió, nadie las votó, simplemente están ahí. Y todos las obedecen porque la obediencia trae seguridad, la sensación de pertenencia, la ilusión de protección. Pero esa seguridad tiene un precio brutal, tu individualidad. El grupo funciona como un organismo que necesita mantener su equilibrio interno. Cualquier célula que empieza a comportarse diferente es identificada como amenaza. Y el organismo tiene solo dos opciones: convertir esa célula para que vuelva a ser igual a las demás o eliminarla. No necesita matarla físicamente, basta con aislarla socialmente, con ridiculizarla, con hacerle creer que está loca, con quitarle oportunidades, con difundir rumores, con traicionarla justo cuando más necesita apoyo. ¿Por qué el grupo hace esto? Porque elevar el nivel de todos requiere esfuerzo, requiere cambio, requiere salir de la zona de confort. Es mucho más fácil bajar el nivel del que destaca, devolverlo al promedio, neutralizar la amenaza que representa su diferencia. Y aquí está lo perverso. El grupo no lo hace por sadismo, lo hace porque genuinamente cree que está protegiendo algo valioso: el orden, la tradición, la forma correcta de vivir. Lo que realmente protege es su mediocridad colectiva. Hay personas que pasan años, décadas incluso, tratando de encontrar el equilibrio perfecto. Ser auténticos pero no demasiado, destacar pero no tanto como para incomodar. Tener sueños pero mantenerlos lo suficientemente pequeños para no hacer sentir mal a los demás. Buscan ese punto mágico donde pueden ser ellos mismos y ser aceptados al mismo tiempo. Ese punto no existe. La aceptación que ofrece el grupo siempre es condicional. Te acepto mientras no cuestiones las reglas básicas. Te acepto mientras no me hagas sentir inadecuado con tu presencia. Te acepto mientras seas una versión disminuida de ti mismo. Es una aceptación que te obliga a traicionarte constantemente para mantener la aprobación de personas que nunca te aceptarían completamente de todas formas. Andrés tiene 32 años, trabaja en una agencia de publicidad mediana, buen sueldo, equipo agradable, jefe razonable. Durante 3 años fue el empleado modelo, cumplía horarios, no hacía olas. Asentía en las reuniones, pero Andrés tenía una idea que lo despertaba a las 3 de la mañana. Una campaña completamente diferente a todo lo que la agencia había hecho en 15 años de existencia. Durante meses guardó silencio, porque sabía, de alguna forma sabía, que proponer algo radicalmente nuevo sería peligroso. Un día, en una reunión de estrategia, el cliente pidió ideas frescas, y Andrés habló. Presentó su concepto en 10 minutos. Cuando terminó, hubo un silencio incómodo. Su jefa, Patricia, fue la primera en responder. Interesante, pero muy arriesgado. Necesitamos algo más seguro. Los demás asintieron. La reunión continuó como si nada. Pero algo había cambiado. En el almuerzo, sus compañeros que siempre comían con él tenían planes. En las siguientes reuniones, cuando Andrés hablaba, los demás revisaban sus teléfonos. Patricia empezó a cuestionar cada uno de sus trabajos, incluso los que antes elogiaba. Andrés no entendía qué había hecho mal. Había dado exactamente lo que le pidieron, ideas frescas. Lo que no entendía es que el grupo nunca quiso ideas frescas realmente. Quería la ilusión de innovación sin el riesgo de cambio verdadero. Quería sentirse dinámico sin tener que moverse de su lugar.
Y Andrés, con su propuesta genuina, había revelado esa hipocresía. Cuando alguien dentro del grupo hace algo excepcional, cuando piensa diferente o logra resultados que otros no pueden, crea una perturbación en el sistema. Los demás miembros empiezan a compararse, empiezan a cuestionarse, empiezan a sentirse incómodos con su propia mediocridad. Para restaurar el equilibrio, el grupo desarrolla anticuerpos sociales, críticas sistemáticas, aislamiento progresivo, ridiculización, en casos extremos, persecución directa. El objetivo no es mejorar al grupo, es preservar su uniformidad. Hay un sentimiento que alimenta toda esta dinámica, pero que rara vez se admite abiertamente. Envidia, pero no envidia simple. Es envidia mezclada con admiración secreta, con resentimiento por la propia incapacidad de hacer lo mismo, con miedo de pagar el precio que esa diferencia exige. El grupo siente fascinación por quien se atreve a ser diferente, pero esa fascinación viene acompañada de una necesidad urgente de destruir lo que fascina, porque si una persona puede ser libre, exitosa y feliz siendo diferente, eso significa que todos los demás también podrían, pero eligieron no hacerlo. Y esa elección, cuando se hace consciente, es insoportable. Entonces desarrollan una estrategia dual: admirar en secreto, criticar en público. Cuando no estás presente, hablan de tu valentía, comentan tus logros con un tono de respeto involuntario, incluso te usan como ejemplo en conversaciones privadas. Pero cuando estás presente, especialmente en público, la dinámica cambia por completo. En público, el grupo no puede mostrar admiración por alguien que desafía sus reglas sin cuestionar sus propias elecciones. Así que te minimizan, te atribuyen tu éxito a la suerte, a contactos, a circunstancias especiales, a cualquier cosa excepto mérito personal. Esto crea una situación confusa y dolorosa. Recibes señales contradictorias constantemente: apoyo privado y sabotaje público, interés secreto y desprecio aparente. No es esquizofrenia colectiva, es la manifestación natural de personas que quisieran ser como tú, pero no pueden admitirlo ni siquiera a sí mismos. 3 semanas después de su propuesta, Andrés recibió un correo de Patricia: necesitamos hablar sobre tu rol en el equipo. La reunión fue breve. Le dijeron que su estilo ya no encajaba con la dirección de la empresa, que necesitaban a alguien más alineado con la visión corporativa. Lo despidieron con 2 meses de indemnización y palabras amables sobre su talento. Andrés pasó semanas revisando cada interacción, tratando de encontrar su error. Se culpó por haber hablado, por haber sido tan ingenuo de creer que querían innovación real. Tardó meses en entender que no había sido su error, había sido su autenticidad. Y la autenticidad, en un sistema construido sobre conformidad, es el crimen imperdonable. Aquí está la parte que duele. La traición no viene solo del grupo en abstracto, viene de personas específicas, personas que considerabas amigas, personas que decían apoyarte, personas que parecían entenderte. Existe un fenómeno particularmente cruel: el falso amigo de la manada. Esta persona se beneficia de tu asociación cuando es conveniente, disfruta de tu energía, se alimenta de tus ideas, celebra tus pequeños éxitos. Pero cuando tu diferencia se vuelve demasiado evidente, cuando tu éxito se vuelve demasiado grande, cuando tu autenticidad empieza a costarle socialmente, esta persona hace una elección: seguir siendo leal y arriesgar su posición en el grupo, o traicionarte y mantener su seguridad. La mayoría elige la segunda opción, y la traición es particularmente dolorosa porque viene de alguien en quien confiabas, alguien que parecía valorar lo que eres, alguien que decía admirar tu valentía. Pero la verdad es más simple: esa persona nunca fue realmente tu amiga. Era una parásita de autenticidad, alguien que se alimentaba de tu energía y tus ideas, pero no estaba dispuesto a defender los valores que decía admirar cuando se volvió incómodo. Esta dinámica enseña algo valioso. Las relaciones auténticas son raras y preciosas. La mayoría de las conexiones sociales se basan en conveniencia, no en afinidad genuina. Descubrir esto duele, pero también libera. Ahora, déjame preguntarte algo directo. ¿Cuántas veces has modificado tu opinión para encajar? ¿Cuántas veces has escondido tus sueños para no parecer pretencioso? ¿Cuántas veces has sacrificado lo que realmente quieres por miedo a la desaprobación? Si tu respuesta es muchas,
Bienvenido al club. Es lo que hace casi toda la humanidad. Pero hay quienes llega a un punto donde el precio de la conformidad se vuelve más alto que el precio de la autenticidad, donde fingir duele más que ser rechazado, donde traicionarte a ti mismo se vuelve insoportable. Ese punto es diferente para cada persona. Algunos nunca lo alcanzan, pasan toda su vida en el teatro de la conformidad, representando papeles que otros escribieron para ellos. Otros lo alcanzan y retroceden aterrorizados, prefieren la jaula conocida a la libertad desconocida, y unos pocos lo alcanzan y cruzan, deciden que van a ser auténticos sin importar el costo. Esos son los que la manada traiciona inevitablemente. 6 meses después de su despido, Andrés seguía sin trabajo fijo. Había tenido algunas entrevistas. Todas terminaban de forma similar. Eres muy talentoso, pero buscamos a alguien que encaje mejor con nuestra cultura. Una noche, sentado en su departamento, Andrés tuvo una revelación. Nunca iba a encajar, no porque tuviera algún defecto, sino porque había dejado de intentarlo. Y por primera vez en su vida, eso no le pareció un problema. Tomó su laptop, abrió un documento nuevo y empezó a escribir el plan de negocio de su propia agencia, una agencia donde las ideas radicales no fueran castigadas, donde pensar diferente no fuera motivo de despido, donde la autenticidad no tuviera que esconderse. No tenía capital, no tenía contactos poderosos, no tenía garantías de éxito, pero tenía algo más valioso: claridad sobre quién era y qué no estaba dispuesto a sacrificar nunca más. Había algo que Andrés entendió esa noche. La traición de la manada no era su fin, era su liberación. Porque mientras buscaba la aceptación del grupo, siempre iba a ser una versión disminuida de sí mismo. Y una vez que dejas de buscar esa aceptación, una vez que aceptas que la incomprensión es el precio de la autenticidad, algo cambia. Ya no gastas energía tratando de convencer a personas que fundamentalmente no pueden aceptar quién eres realmente. Esa energía se libera y puede redirigirse a proyectos genuinamente importantes. La soledad que viene después de la traición de la manada es diferente a cualquier otra soledad. Es la soledad de quien ha visto detrás de la cortina, de quien sabe que el emperador está desnudo, de quien no puede volver a creer en la ilusión colectiva. Esta soledad asusta, porque los humanos somos animales sociales, necesitamos pertenencia, necesitamos conexión, y cuando el grupo nos expulsa, sentimos ese rechazo en lo más profundo de nuestro ser. Pero hay una paradoja aquí. Esa soledad, por dolorosa que sea, es también el espacio donde ocurre la verdadera creación, donde surgen las ideas genuinamente nuevas, donde se desarrolla la fortaleza interior. Porque cuando ya no tienes el ruido constante de las opiniones ajenas, cuando ya no estás tratando de agradar a un grupo que nunca te aceptará completamente, finalmente puedes escuchar tu propia voz. Y esa voz tiene cosas que decir, cosas que el mundo necesita escuchar. Cosas que solo tú puedes decir porque solo tú has vivido tu experiencia específica. La historia está llena de personas que fueron rechazadas en vida y celebradas después de muertas. Personas cuyos contemporáneos no pudieron entender su genio. Personas que murieron solas, pobres, incomprendidas, solo para que generaciones futuras construyeran estatuas en su honor. Sócrates fue ejecutado por enseñar a la gente a pensar por sí misma. Van Gogh vendió un solo cuadro en toda su vida. Tesla murió en la pobreza. Ni siquiera menciono los miles que nunca fueron reconocidos porque sus ideas simplemente llegaron demasiado temprano. La manada de cada época tiene dificultad para reconocer el valor de lo genuinamente nuevo. Solo puede aceptar la diferencia cuando ya ha sido validada por el tiempo y la distancia, cuando ya no representa una amenaza directa al status quo. Esto revela algo importante. El reconocimiento social generalmente llega demasiado tarde para beneficiar a quien lo merece. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Esperar a estar muerto para ser valorado? No. La alternativa es desarrollar un sistema interno de validación. Aprender a evaluar tu propio progreso basado en criterios que tú estableces. Dejar de depender de la aprobación externa para saber si vas por buen camino. Esto no es arrogancia, es autonomía, y la autonomía se construye deliberadamente. Cada vez que resistes la tentación de modificar tus opiniones para agradar, cada vez que mantienes tus convicciones a pesar de la presión social,
Cada vez que eliges autenticidad sobre aceptación, fortaleces tu independencia emocional. Es un músculo. Se fortalece con el uso, se atrofia con el descuido. 2 años después, la agencia de Andrés tiene 8 empleados. No es grande, no es famosa, pero hace el trabajo que él siempre quiso hacer. Campañas que realmente innovan, que toman riesgos reales, que desafían el pensamiento convencional. ¿Es exitoso según los estándares tradicionales? Depende de cómo definas éxito. ¿Gana tanto dinero como ganaría en una corporación grande? No. ¿Tiene la seguridad de un empleo estable? Definitivamente no. ¿Duerme bien por la noche sabiendo que está siendo fiel a sí mismo? Por primera vez en su vida, sí. Y resulta que eso vale más que cualquier aceptación que la manada podría haberle dado. Aquí está la verdad final. La manada siempre va a traicionar a quienes se atreven a ser diferentes. No es un error del sistema, es una característica del sistema. Pero esa traición no es una condena, es una confirmación. Confirma que no naciste para ser un seguidor más en la multitud. Confirma que hay algo en ti que incomoda la mediocridad a tu alrededor. Confirma que tu mera existencia cuestiona el status quo. La tragedia real no es ser traicionado por la manada, es ser aceptado por ella. Porque ser aceptado por la manada significa que has conformado lo suficiente como para ya no representar una amenaza. Significa que has renunciado a tu individualidad a cambio de una aprobación que al final no vale nada. El objetivo no debería ser convencer a la manada de tu valor. Debería ser superar completamente la necesidad de esa validación. Cuando desarrollas suficiente fortaleza interior para valorar tu propia opinión por encima de la opinión de la masa, conquistas una libertad que pocos experimentan. La opinión de la manada pierde su poder sobre tus decisiones y finalmente puedes perseguir tus objetivos sin preocuparte constantemente por la aprobación social. La elección siempre está frente a ti. Buscar la aceptación de la manada y vivir una vida de conformidad mediocre, o aceptar tu diferencia y crear algo verdaderamente tuyo. La traición es inevitable, pero la grandeza también es posible mientras tengas suficiente coraje para pagar su precio. Andrés sabe algo ahora que no sabía hace 3 años. La manada no lo traicionó porque fuera inferior, lo traicionó porque era superior a lo que ellos podían entender o aceptar. Su diferencia los confrontaba con sus propias limitaciones autoimpuestas, y eso era intolerable. La traición fue la única forma que encontraron de lidiar con esa confrontación. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, la traición deja de doler. Incluso se convierte en algo más. Se convierte en combustible. Cada persona que te abandona por ser auténtico prueba que estás en el camino correcto. Cada crítica que recibes por pensar diferente confirma tu originalidad. Cada episodio de aislamiento que superas desarrolla tu fortaleza emocional. La manada te hace un favor cuando te traiciona, te libera, te obliga a encontrar tu propia fuerza. Te empuja hacia tu verdadero destino. No todos lo ven así. La mayoría internaliza la traición como evidencia de que algo está mal en ellos. Modifican su comportamiento, se conforman, regresan a la jaula, pero algunos entienden el mensaje real. Y esos son los que cambian el mundo. ¿Tú qué harás con tu traición?